Ricardo Alfonsín después de haberse aprobado su pliego en el Senado de la Nación. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, José? ¿Qué dice? Encantado de saludarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Con qué expectativa? Prácticamente ya con un pie en el avión, ahora sí, ¿no? Sí, bueno, con las mismas expectativas de siempre, ¿no? Con el deseo de que puedan salir las cosas bien en la Argentina primero y en España después, con mucha responsabilidad, sabiendo que la situación va a ser compleja porque todo el mundo está con una crisis económica terrible, todo el mundo, no como dicen algunos acá, ¿no? Dando a entender que solamente estamos con problemas económicos en la Argentina, todos los países del mundo, incluso algunos con mayores problemas económicos que nosotros, aunque desde luego, como las economías son diferentes, con diferente también capacidad de respuesta, ¿no? Pero todos los países quieren exportar más, todos los países quieren atraer inversiones, de manera que veremos cómo hacemos para conciliar las necesidades de ambos países, pero deseo, digo, que las cosas salgan bien y deseo además no defraudar la confianza del presidente, que tuvo un gesto que no ha sido suficientemente valorado por mezquindad, nada más que por mezquindad, de grandeza, de amplitud para terminar con la grieta, a que se le han atribuido motivaciones subalternas, tácticas, porque nadie está dispuesto a reconocer que otros pueden intentar realmente terminar con la grieta que beneficia a muy pocos. O sea, la mezquindad es lo que no permite terminar con la grieta. Bueno, la mezquindad es la que hace que algunos se enojen porque el presidente de la República, en un gesto de actitud que han sido incapaces de tener ellos, ofrece a un hombre que no es del frente de todos, nada más y nada menos que una embajada como la de España. Eso es falta de grandeza, de la misma falta de grandeza que se dio en algunos dirigentes de Cambiemos que no fueron capaces de reconocer el resultado en la negociación de la deuda externa, ni una palabra, incluso críticas, o la misma falta de grandeza que se observa cuando ve uno que tienen dificultades para reconocer que se logró con los acreedores externos también un acuerdo extraordinario. Bueno, hay mucha falta de grandeza en la oposición, actúan de manera muy imprudente, muy electoralista, y eso de republicano no tiene nada. Algunos creo que hablan de republicanismo porque queda bien, pero la verdad que les importa tres pepinos el republicanismo. Incluso creo que ni siquiera saben bien qué quiere decir republicanismo. Uh-huh. Ahora, siempre digo que cuando se dan este tipo de peleas, la grieta está vivita y coleando, el que termina perdiendo es el que menos tiene, naturalmente, ¿no? Exactamente, no, el que termina perdiendo, el único que pierde, diría yo, porque los que están interesados en la grieta ganan. Los que están interesados en la grieta ganan, o políticamente o económicamente. Hay muchos grupos económicos que están interesados en la grieta, están interesados en la posibilidad de que sea imposible el diálogo y los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, para que no se tomen decisiones que pueden complicar sus intereses. Por eso algunos, desde la economía, fomentan la grieta, porque la grieta no perjudica a todos. La grieta no es gratis, tiene costos, pero para algunos tiene beneficios. Los menos siempre, ¿no? Los menos, pero son muy poderosos, los menos. Siempre los más poderosos son los menos, porque si no, no serían los más poderosos. Para que haya más poderosos tiene que haber otros que no son poderosos. Y siempre son los menos los más poderosos a través de la historia. Y siempre los más poderosos, bueno, han visto como una amenaza los gobiernos que tratan de aplicar políticas para los que no son los más poderosos y han tratado de hacerlas fracasar. Lo que está ocurriendo hoy no es una excepción. Ahora, y en definitiva, ¿cómo ve Ricardo a este gobierno? ¿Lo ve bien enfocado? Porque por allí hay cosas que por lo menos generan ciertos signos de interrogación de un hombre de la democracia y de respeto por las instituciones, como me puedo apreciar de ser. Es decir, ese hombre de consenso que venía a cerrar la grieta, Alberto Fernández, y después por allí algunas medidas como esto de la reforma judicial, como ir con un decreto de necesidad y urgencia por esto, por aquello y por aquello otro, que nada tiene que ver con el respeto a las instituciones. ¿Por qué se da eso, Ricardo? A ver, ¿por qué no tiene que ver con el respeto a las instituciones eso? Porque eso se repite, pero yo no me explican por qué no tiene que ver con el respeto a las instituciones.
¿Por qué no tiene que ver? Porque su propio padre decía que un decreto de necesidad de urgencia es una excepcionalidad, no una constante, es una variante. Y el gobierno de Macri dictó más decretos de necesidad y urgencia que Cristina, y sin embargo los radicales no decían nada. Además, mi padre cuando gobernaba no estaba la Constitución de 1994 que establece las condiciones a partir de las cuales se puede dictar decretos de necesidad y urgencia, en caso de fuerza mayor, circunstancias muy graves. ¿Ustedes creen que no estamos viviendo con la pandemia en las circunstancias de esas? Yo creo que probablemente nunca desde 1994, desde que se sancionó la Constitución habilitando el dictado de decretos de necesidad y urgencia, antes se convalidaban por la Corte, hayan existido circunstancias tan claramente que se ajusten tan claramente a lo previsto en la Constitución como ahora. Ahora, si leemos algunos diarios, vamos a leer todo lo contrario, pero esos mismos diarios se callaban la boca cuando, desde el 2015 al 2019, se batían récord de dictado de necesidad de urgencia sin pandemia, sin que pasara nada extraordinario, sin que estuviera cerrado el Parlamento, nada. Pero por favor, yo no le creo a ninguno de eso, por eso le digo que hablan de republicanismo, porque le queda bien, pero en el fondo no están preocupados por el republicanismo. Si no, no dirían las cosas que hacen, no harían las cosas que hacen. A ver, yo pregunto porque tengo que inquirir. Ejemplo, sacar a 3 jueces que estaban investigando los presuntos hechos de corrupción de Cristina. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién dijo que estaban investigando? Bueno, las causas estaban en esos juzgados, ¿o no? ¿Cómo van a estar en los juzgados si están en cámara? Bueno, sí, en cámara. Son 2 camaristas y un juez. Pero de instrucción, no de sentencia. Sí. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Están confundiendo la sociedad. A ver, explíquelo. Bueno, yo le voy a decir. ¿Usted sabe cómo está organizada la justicia? Hay tribunales de instrucción que son los que investigan. Sí. No están en esos tribunales de instrucción, ¿no? Esos jueces. No. Estamos hablando de los 2 camaristas. No, por eso están en el camarista. Bien. ¿Cuál es la cámara de apelación del juzgado de instrucción? La cámara correccional administrativo. Sí. La cámara criminal y correccional. Esa es la instancia de apelación en los juzgados de instrucción. El otro juzgado son los de sentencia. Cuando el juzgado de instrucción investiga, lo tiene que mandar al juzgado de sentencia para que dicte. ¿Cuál es la cámara de apelación en el juzgado de sentencia? La cámara de casación. Esto está en la cámara de criminal y correccional, que solamente apela respecto de la instrucción, que ya terminó la instrucción, ya se terminó de investigar. Pero ¿qué dicen cosas que nada tienen que ver? No le digo a usted, no. En muchísimos diarios. Eso no es cierto. Pero además fueron designados sin cumplir con los procedimientos legales. O no importa eso, o tenemos que convalidarlo. No pasaron por el Senado, no participaron en el concurso, aunque hubo concurso para designar las vacantes en la Cámara, pero esos 2 señores no participaron en el concurso. ¿Por qué los designaron a esos y no a otros tantos que existen en la justicia federal? Y sin pasar por el concurso y sin el Congreso, pero por favor, ahora Ricardo, es una preocupación. No, usted, el radicalismo sí, que debería conocer todo eso, se engancha con una relato, con una narrativa de estos hechos que nada tiene que ver con la verdad. Ahora, si no lo quieren creer, le puedo mostrar todos los papeles y no lo van a creer, ¿no? Bueno, entonces es imposible dialogar, me rindo. Está enojado con los radicales, ¿no? ¿Cómo? Está enojado con los radicales, digo. Yo estoy muy amigo de las ideas del partido, pero la verdad que en los últimos 4 años de gestión del PRO, el radicalismo apoyó políticas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical, y ahora comete el error inverso, se opone a políticas que son muy radicales. ¿Qué cree? ¿Que yo soy radical por la lista 3, por el comité de Chascomús, que me gustaba? ¿O por la marcha, que me gustaba? No, esos son símbolos. Yo soy radical por las ideas. Si el partido hubiera defendido estas ideas siempre, yo no me hubiera hecho radical. Ni mi padre, ni Ilia, ni Levenson. Si el partido hubiera defendido estas ideas, bueno, yo me hubiera afiliado al PRO. Para defender ideas de derecha, me afilié a un partido de derecha, al PRO o al partido que cuando yo tenía edad de afiliarme hubiera cumplido el papel del PRO. Pero bueno, eso es una cuestión que nos interesa a los radicales, nada más, ¿no? Mejor dicho,
debería interesarnos a todos, porque la calidad de vida de la gente depende de la calidad de la política también, ¿eh? Y Sí, que los partidos anden cambiando de programa cada 2 años no es demasiado bueno. sí, sí, eso está claro, ¿no? Porque si vamos para un lado y después a los 4 años vamos para el otro, Exacto. estamos banquinando de un lado para el otro, las cosas no están bien. Usted va a un país como España, que puede gobernar el PP o puede gobernar el PSOE, cambian algunas cosas porque uno es de centro izquierda, otro de centro derecha, pero hay cosas que tienen líneas directrices, ¿no? No cambian los partidos. Puede, claro. si gana el PP, puede haber cambios respecto del PSOE, pero que si gana el PSOE habrá cambios respecto del PSOE, no. Que el PSOE cambie de idea, que el PSOE de ser un partido socialdemócrata pase a ser un partido de derecha, eso es medio difícil. Eso fue lo que ocurrió con la Unión Cívica Radical en Argentina. ¿Y cómo avisora la salida de esta situación realmente complicada, compleja? Porque está claro, recibió una herencia bastante pesada este presidente de la Nación y tras ello, tras llovido mojado, se podría decir, vino la pandemia. ¿Cómo salimos de esta? Avísele a la oposición, a ver si se entera, porque la verdad que hablan como si hubiera recibido la situación más cómoda del mundo y como si la pandemia no existiera. Avísenle a la oposición y a muchos ciudadanos, a esos que van a las marchas, que parece que, bueno, estuviéramos en el mejor de los mundos, como si no hubiera ocurrido nada. Cayó una bomba y, bueno, sin embargo, desde la oposición actúan como si no hubiera caído la bomba, como si no existiera pandemia, como si la pandemia no tuviera consecuencias económicas, y además como si la situación heredada hubiera sido la mejor. Entonces actúan de la manera en la que están actuando, porque no están pensando en cómo contribuir para resolver los problemas, sino en cómo recuperarse electoralmente. Y ven la oportunidad de la recuperación en el coronavirus. El coronavirus fue como un aliado, porque si no hubiera existido coronavirus, seguramente la situación ahora podría estar mejorándose. Sin embargo, por el coronavirus la situación se ha agravado. Y vieron en esto una oportunidad para echarle la culpa del agravamiento al gobierno, no a la pandemia. Y bueno, y la verdad que en esto están acompañados por sectores muy intensos y que tienen mucha capacidad de comunicación. Termino con esto, dice acá un oyente, preguntale a Ricardo, por favor, José, ¿qué piensa de Duhalde que compara a Alberto Fernández, el presidente de la Nación, con Fernando de la Rúa y como estaba entonces en el 2001? Mire, yo a Duhalde yo soy amigo, lo quiero, de manera que no voy a opinar de él. Yo lo que le voy a decir es, yo estuve con el presidente hace 2 o 3 días. Ajá. Y lo vi muy entero, muy consciente, muy dispuesto a pelear, con muchas ganas de pelear y plenamente consciente de las dificultades que va a tener que enfrentar y con mucha fuerza. Y además creo que es muy coherente porque sigue pensando que las políticas que hay que aplicar son las que prometió en la campaña, que eran mucho más radicales que las que prometía el PRO en la campaña del 2019, pero muchísimo más radicales. Y sin embargo, el radicalismo acompañó esas políticas. Yo creo que hay algunos sectores minoritarios en la Argentina, que no solamente pertenecen a los partidos políticos, pero son de la oposición, es decir, son de los sectores que no quieren que se apliquen las políticas que se anunciaron en la campaña, que quieren que se apliquen las políticas que anunciaron los que perdieron las elecciones, sino el gobierno no es democrático, que están pensando en generar situaciones muy complejas, muy difíciles, caos económico, desgobernabilidad, porque se entusiasman con la posibilidad de adelantar elecciones incluso. Yo le pido a los argentinos, nos vamos a agarrar la cabeza, pero además han perdido instinto político los que actúan de esta manera, por lo menos los que debieran tenerlo porque militan, porque si ocurriera una cosa de esta, es probable que emerjan liderazgos autoritarios, xenófobos, que en nombre de una compensación futura, no inmediata, pero sí en nombre de una compensación futura, van a pedir que la sociedad haga sacrificios en términos de garantías republicanas y democráticas. Nos vamos a agarrar la cabeza si ocurre algo así, y esas compensaciones. ¿Y Duhalde está en esa también? ¿Duhalde está en esa también? No, yo no creo, pero bueno, para mí comete un error muy grande. Yo lo conozco bastante y no quiero hablar me comprende la general de la ley, no quiero hablar por no decir cosas que no corresponde que diga. Pero yo le aseguro que hay sectores que están en esto. A ver, escúcheme una cosa, José. A ver. ¿Pero qué cree usted que se puede esperar de personas que dicen,
Cuando se pierden las elecciones, en las PASO, cuando perdemos las elecciones, decimos que hubo fraude. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Que se denunciaba fraude, a pesar de que el gobernaba era el PRO. Que convocaron a la semana... Bueno, pero algunos pocos cuerdos hay en todos los partidos. Eso lo hizo Elisa Carrió, ¿no es cierto? Elisa Carrió... No, lo decían los del PRO. Sí, bueno. Que pocos cuerdos. Yo lo vi por televisión, sí. Yo lo vi. Elisa Carrió fue otra también, ¿no? Al respecto, sí, dentro de Cambiemos. Claro, sí, también. Sí. Dicen que el Frente de Todos pretende gobernar con la suma del poder público. Lo decían en diciembre cuando se trataba la ley de emergencia. La misma ley, casualmente, que había aplicado el PRO hasta el año 2018, porque somos tontos, no nos damos cuenta que los ciudadanos que nos están diciendo cosas para manipularnos, compararon la cuarentena con la doctrina de la seguridad nacional. Ustedes se acuerdan lo que era la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Sí. Esa doctrina que aplicaban los militares genocidas en América Latina. Decían que la democracia estaba amenazada como nunca lo había estado desde 1983 en adelante. Decían que la libertad de prensa estaba amenazada, que hay un autogolpe en gestación, que en poco tiempo estalla todo y tenemos que prepararnos para hacernos cargo. ¿Qué es esto? Esto no es una oposición, porque la oposición puede ser dura, firme, pero esto no es una oposición republicana. Porque ahora, el que dice todas estas cosas sabe que no es cierto lo que está diciendo. ¿Por qué lo dice? Ahora, también Ricardo, y termino con esto, porque sé que los minutos son acotados, Duhalde en su momento cuando le tocó gobernar, convocó a su padre y a tantos radicales que formaron parte de su gabinete por otra parte, ¿no? A mi padre sí, claro. Claro, por eso siempre yo recuerdo que Raúl Alfonsín lo mencionaba por aquel gran acuerdo nacional que convocó Duhalde oportunamente a todos los sectores por igual, aquella gran mesa argentina. Pasaron 20 años, claro. 20 años de eso. Es imposible que eso pueda recrearse. ¿Es imposible que eso pueda recrearse? Sí. Yo creo que, mire, es imposible porque resulta que cuando a mi padre en el 2001 le pedían en el partido que sancionara a los radicales que habían participado, habían aceptado la invitación del doctor Duhalde para integrar el gobierno, a quien además acusaban de haber desestabilizado al gobierno de la Ardua, que era falso, absolutamente falso eso. Pero cuando mi padre le pedían que expulsara del partido al doctor Jaunarena, al doctor Banossi y a otros radicales que habían aceptado formar parte del gobierno de Duhalde, y mi padre lo defendió y avaló esas designaciones, y algunos pidieron la expulsión del partido de mi padre en aquella época por eso. Bueno, si hoy en el radicalismo hubiera personas que actúan con la suficiente comprensión acerca de las dificultades que tiene la Argentina, tendría seguramente una actitud diferente frente al gobierno. Y yo no hubiera tenido que aceptar el ofrecimiento que me hizo el presidente si hubiera habido un partido que hubiera estado acompañando decisiones que son las que necesita la sociedad que se tome para resolver sus problemas, pero que generan una fuerte resistencia en la derecha. Pero el partido hizo exactamente lo contrario. Sí, claro que se puede volver al diálogo, pero necesitamos gente comprometida con el diálogo y no gente comprometida con ver cómo hago para recuperarme electoralmente para la próxima elección. Y están obsesionados por eso. Ricardo, le dejo un saludo. Muchas gracias, muy atento. No, al contrario, José, un abrazo grande a usted. Chao. Chao. Y muchos éxitos como embajador en España, en Madrid. Está prácticamente ya con un pie en el avión, después de haberse aprobado su pliego. Va a ser el embajador de Argentina ante la madre patria. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.